ponente es la maestra Alma Daniela Otero Sosa. Dani nos viene a compartir parte de las investigaciones que ella ha llevado a cabo y que ha presentado en muchas universidades, y hoy nos presenta Mejorando habilidades de lengua en maestros de inglés, problemas y resultados. Muchísimas gracias, Lupita, por la invitación. Como siempre es un honor estar aquí participando. He estado participando en las sesiones de oyente y muy padres sesiones que se han dado, y bueno, esta vez me tocó presentar. Y como bien dice Lupita, voy a presentar una investigación de mi proyecto de tesis, que creo que es un proyecto que puede dar mucho, sobre todo a la especialización en la enseñanza-aprendizaje de inglés como lengua extranjera, en la parte de los materiales y hasta de la reestructuración, que este año justamente nos toca hacer la reestructuración de un programa muy bueno que hemos tenido, con que ha sido un programa que primeramente fue hecho con colaboración de la Universidad Estatal de Georgia. Trabajamos el staff que está en la Universidad en el Departamento de Lingüística Aplicada de Georgia, y también nosotros como maestros aquí en el antes CELEX, ahora CEAL, que es el Centro de Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas. Bueno, antes que nada estoy emocionada porque va a haber maestros de Southampton viendo. Mi tutora de la maestría de mi tesis fue invitada, y bueno, como les decía, todas estas investigaciones tienen mucha cabida en lo que ahora estamos haciendo para impulsar el Centro de Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas y uno de sus programas, que es la especialización en la enseñanza-aprendizaje de inglés como lengua extranjera, modalidad en línea. Ok, bueno, la especialización fue creada para maestros en servicio que cuentan con un nivel de B1, con base en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. ¿Por qué? Para maestros de inglés en activo. Bueno, porque actualmente con la reforma educativa, ¿no?, que se ha venido haciendo desde el 2011, ahora los maestros necesitan las escuelas tener maestros de inglés desde el preescolar hasta sobre todo la secundaria, ¿no?, que es el nivel medio. Y bueno, muchos de los maestros carecen de ciertas habilidades, carecen de competencias de lengua, por lo cual hay que estarlos capacitando también. La especialización también tiene otro punto muy importante, que es el desarrollo de la metodología, habilidades de la lengua en los 3 módulos que se imparte, ¿sí? Para esta investigación, mi pregunta es, ¿cómo puedo utilizar la práctica tecnológica para mejorar ensayos descriptivos? O sea, un género de escritura es el descriptivo, y es una de las primeras tareas que se hace en la especialización. Tienen que describir ellos, tienen que analizar y describir un libro de texto, los alumnos. Entonces, con base en eso, me enfoqué a mejorar ensayos descriptivos en maestros de inglés en servicio que cursan la especialización como lengua extranjera modalidad en línea. Esto ya les comentaba un poco al mero principio, que la especialización fue creada con el equipo de la Universidad Estatal de Georgia, y se pensaron en los aspectos metodológicos antes que nada, en los aspectos actitudinales, es decir, las actitudes no que tiene que tener la persona que está cursando la especialización de una actitud positiva. Nos estamos refiriendo a aspectos actitudinales en cuanto al cambio de paradigma que nosotros vamos a tener como maestro. ¿Cómo voy a poder, mi esquema conceptual, cambiar lo que pienso, lo que soy, a cómo debería de ser y cómo debería en mis prácticas docentes, y cómo un maestro en el manejo de mi salón de clases? Y en los aspectos tecnológicos, porque si estamos hablando que es una especialización en línea, también tienen que ver la manera en cómo integrar habilidades tecnológicas en la enseñanza del inglés, que eso es parte de lo que se hace mucho énfasis, sobre todo en el módulo 2. Entonces, uno de nuestros objetivos muy importantes, ¿no?, para llevar a cabo esta investigación, bueno, pues tengo que pensar en los objetivos de la especialización. ¿Cuáles son? Crear cambios de paradigmas en maestros de inglés en servicio. O sea, los maestros todavía tienen paradigmas, tienen clichés bastante tradicionales.
cómo entender que hoy por hoy se usa el enfoque basado en contenidos, el enfoque basado en competencias, el enfoque basado en proyectos, ¿sí? Pues nosotros también, como dicen, we have to preach what we teach, ¿no? O sea, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, pero eso es a lo largo de la especialización. Todos los contenidos justamente los contenidos que tenemos están pensados en el enfoque basado en contenidos. Yo mejoro como profesor mi lengua, pero ¿por qué? Por medio de la lectura y de la escritura, y de esa manera voy cambiando y voy haciendo yo mi paradigma y van haciendo cambios conceptuales, cambios actitudinales, metodológicos y de lengua, que es algo que nos dimos cuenta que falta mucho en los profesores de la especialización. Entonces, por eso hay que mejorar el nivel de inglés en la lengua, que están tomando, tienes toda la razón, que están tomando la especialización. Entonces, como ya bien lo mencioné, utilizando enfoques que nosotros llevamos a cabo en la EAILE, que es enfoque basado en contenidos. Y quiero hacer mención que justamente Lupita decía al inicio de esta sesión, ahora nos toca a los maestros en casa. El profesor Nevin Siders también estuvo colaborando en la elaboración de materiales para la especialización, hizo un excelente trabajo. El maestro Ricardo Velasco Preciado, que está aquí presente, también estuvo colaborando en la especialización en contenidos y en la parte tecnológica, ¿sí? Y la maestra Gabriela Ruiz de la Rosa también ha colaborado mucho con nosotros. Entonces, ellos tienen exactamente idea de lo que se está hablando hoy en día, también aquí en la especialización. Y la maestra también, Lupita Trejo, ha colaborado mucho, sobre todo en la investigación del modelo de desarrollo y evaluación de la especialización. Ok, bueno, entonces, ¿cuáles son una de las cuestiones para centrar el foco de esta investigación? Pues las tareas. Si nosotros estamos viendo que los alumnos tienen problemas en la escritura y en géneros académicos, no me puedo enfocar a todos, tiene que ser a uno. Dije que uno de ellos va a ser el género descriptivo dentro de los géneros de escritura. ¿Cuál es la propuesta de la investigación? La implementación de objetos virtuales para mejorar la lengua. Sin embargo, esto es una de las cuestiones que también ahora con la reestructuración vamos a empezar a hacer, tener nuevos objetos virtuales, o sea, cómo van a empezar a entender que tienen que hacer cambios en la lengua, cómo poderlos capacitar a los maestros con una implementación de objetos virtuales, ¿sí? Puede ser una creación de presentaciones de PowerPoint, con un input que puede ser un material que sea A+1, que sea un nivel más arriba para que ellos puedan de alguna manera tener, que sean materiales bastante creativos, que nosotros no tengamos que estar dando una clase de inglés, sino con nuestros materiales de apoyo que ellos puedan perfeccionar con base en las necesidades y carencias que nosotros estamos viendo que tienen los maestros y que las voy a mencionar más adelante. Pues las palabras claves, una, son maestros mexicanos en servicio, esto es muy importante porque esta es la población a la que me dirijo, son ensayos académicos descriptivos, se necesitan hacer objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, la siguiente, por favor, Lupita. El capítulo 1 fue antecedentes de la investigación y la justificación, y bueno, a grandes rasgos les digo, fue la carencia de habilidades de lengua en maestros mexicanos que están cursando la especialización, que fue el grupo que se tomó de referencia, fue la generación pasada, solamente un grupo, y fue el target que se tomó. Y bueno, una de las primeras preguntas es ¿qué implica la escritura académica y el género seleccionado para este proyecto? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué es lo que ellos tienen que saber y en qué están fallando? Porque no nada más pueden fallar en cuestiones totalmente lingüística, de aspectos lingüísticos como semántica, léxico, pero también pueden fallar en cuestiones de citas,
no saben exactamente cuál es la metodología de la cita. Si nosotros utilizamos APA como un formato, ellos también tienen que saber citar. Hay un chorro de cosas que salieron a la luz en esta investigación en cuanto a las situaciones que necesitan mejorar los maestros. En el capítulo 2 se hizo toda lo que es Literature Review, la revisión de la literatura, y otra vez más, ¿qué es escritura? ¿Sí? Nosotros tenemos que empezar a definir qué es escritura, qué conlleva la escritura, qué se necesita. O sea, no son reglas gramaticales, es mucho más allá. El proceso cognitivo de la escritura, ¿sí? Yo como maestro, ¿cómo voy plasmando lo que voy escribiendo? ¿Qué sé? Ajá. Los 6 enfoques para la enseñanza de la escritura, microhabilidades de la escritura, escritura académica y tecnología de la enseñanza de la lengua. Nada más les digo que cada uno de estos puntos hay mucha tela de dónde cortar, hay mucha información que dar y sí me llevaría muchísimo tiempo. Por eso quiero ir al punto de lo que fue la investigación. En el capítulo 3, metodología y contexto situacional. Esto sí es muy importante y me detengo aquí, porque ya no es todo lo que es la fundamentación teórica como el capítulo 2 y 1. Pero aquí, ¿cuáles son los participantes? Es un grupo de la especialización en la enseñanza del inglés. ¿Cuáles son los procedimientos? Aquí hubo un procedimiento. Antes que nada se les pide, se les hace ellos tienen que firmar una carta de consentimiento en la cual ellos van a participar en un proyecto de investigación, que ellos están de acuerdo, que no se va a evidenciar su trabajo, no se evidencian nombres, simplemente ellos se presta a que ellos entregan un trabajo, un trabajo que es un ensayo descriptivo, es un pre y un post, hacen un pre y un post para que se lleve a cabo la viabilidad, veracidad de los datos y de todas formas ellos se les dice que su nombre no va a aparecer, simplemente nada más se va a utilizar todo lo que ellos hagan para poder hacer este trabajo de investigación. La metodología fue la investigación-acción porque se llevó a cabo en un grupo, ¿no? La técnica de recolección de información, uno fue primero hacer un cuestionario, que eso era muy importante. Fueron 10 participantes nada más, porque el grupo sí constaba de 16 participantes, de los cuales solamente 10 dijeron que sí participaban. Estoy se vale y no pasa nada. Y bueno, ética, la parte de que la parte de la carta de consentimiento se les dice que no se va a exponer su nombre, no es es totalmente un trabajo de investigación serio que nada los va a perjudicar, ¿no? Ya después en el capítulo 4 es el proyecto de investigación. Fases y procedimientos. Fases, pensé, hay que hacer un pre y un post. Un pre es antes de que ellos entreguen formal un ensayo o una tarea a la especialización, ellos me tenían que entregar por correo electrónico, yo les pedí que me entregaran un ensayo, así a grandes rasgos. Ustedes me van a entregar un ensayo en el cual ustedes van a describir un libro de texto. Y desde ahí se empezó a ver toda la serie de elementos que se analizaron, donde vimos todas las fallas que cuentan los maestros, ¿sí? Sin decirles más nada, porque es un preensayo, ¿sí? Con eso para tomar una base de datos. No utilicé un corpus, pude haber utilizado Coca, pero me pudo haber llevado mucho más tiempo. Sin embargo, fue análisis de datos y interpretación de datos. Lo que hice fue tomar los ensayos de los 10 alumnos y ver cuáles son la detección de necesidades. No voy a decir carencias, pero sí detección de necesidades donde tienen ellos que mejorar. Y ya finalmente mi capítulo 5 es de recomendaciones y conclusiones, recomendaciones al programa, recomendaciones a los tutores, a mí misma y para programas que están en línea. Sobre todo, esto creo que es una situación bastante novedosa, porque estamos poniendo lo que antes decía Nevin, el side dish, que era justamente el componente de lengua, cómo mejorar un programa teniendo un componente de lengua que a la vez el maestro de inglés pueda dar un salto
Ese es el A+1, que pueda saltar un nivel más arriba y pueda tener quizá un C1 y por qué no un C2, que es más difícil, pero por lo menos llegar a un B2, C1. Hablo de los beneficios en mi práctica de enseñanza, cuáles fueron los beneficios y cuáles son los beneficios en el campo de la escritura y las conclusiones. Como les comentaba, que por medio de correo se les pidió a los participantes que elaboraran un preensayo descriptivo. Solamente se les dio el nombre del ensayo y ellos los tenían que desarrollar con sus conocimientos previos. Después se analizaron los preensayos para hacer la detección de necesidades. Se realizaron los materiales y se les pidió a los participantes que practicaran y se les pidió hacer un post-ensayo. ¿Cuáles fueron los resultados? Que los maestros carecen de habilidades de escritura y el problema con el uso de las citas. También tienen problemas con diferentes géneros académicos de escritura, como el expositivo, el poético, narrativo, persuasivo, técnico y descriptivo. ¿Cómo supe yo si nada más en esta investigación me estoy dedicando a hacer la parte descriptiva? Pues porque tuvieron un cuestionario en la cual ellos decían, yo no sé de qué me estás hablando, si me pides realizar un ensayo de género poético, narrativo, persuasivo, técnico y descriptivo. No sabían. Y el que hicieron descriptivo, ahí me di cuenta que tampoco tenían las habilidades, ¿no? Dentro de los errores comunes con respecto a los ensayos descriptivos, ya me fui más específico. Aquí hay una falta de propósito. Redactan algo sin un propósito, no hacen ni siquiera una introducción, no hacen todo un ensayo de lo que es expositivo, ¿sí? No hay patrones organizacionales, te están escribiendo un assignment, un ensayo sin ton y son, nada más te describen un libro ahí se va como si fuera comentado y hay una falta de conclusión. Ajá. Entonces, como dice Werther, los ensayos descriptivos, dice, apela a uno más de los 5 sentidos, detalles sensoriales. Trata de crear una impresión específica o sentimiento y trabaja para ayudar a la audiencia a la cual se refiere uno. Esa es una de las cosas por las cuales, de las características por las cuales uno tiene que trabajar los ensayos descriptivos, ¿no? Y ver realmente, y cualquier género, ver cuál es la detección y a qué se refiere. Fue una de las tareas, ¿no? Era thinking about what you teach when you teach English language, pero tenían que describir su libro de texto, ¿sí? Entonces ahí tenemos tipo de la actividad, les digo, es individual, ponen el grupo, el número del tutor, el estudiante no se pone. Podemos ver que, por ejemplo, tienen errores, sí podríamos decir que errores de typo, pero dentro de los errores que están aquí detectados, hay errores de voz pasiva, de posesivos, de pronombres, esos son los que más saltaron. Se comen, por ejemplo, is a very nice book, en vez de decir it is a very nice book, ¿no? O sea, hay muchos errores, sobre todo de word order, ahorita lo voy a poner aquí, pero sí no eran errores de typos, porque sí te dabas cuenta que era un patrón que se repetía. Yo hice un análisis, pero no usar un corpus, porque sí, mi próxima investigación sí quiero usar un corpus para que sea un análisis como mucho más específico y mucho más, pues no podría decir, si es verídico, o sea, utilizar un corpus te va a dar respuestas verídicas, pero también uno los puede ir analizando, ¿no? Dependiendo la muestra, dependiendo a qué te quieras enfocar y con base en ello crear ciertos materiales. Entonces, este es un ejemplo, podemos ir al otro ejemplo. I'm going to explain, Lexis, explain, how teach, instead of how to teach, write. Hay errores también de Lexis, como les digo, de spelling también. Hay una introducción, la introducción está muy vaga y no hace coherencia con lo que se les pidió, que era hacer toda un análisis de un libro de texto, que era totalmente descriptivo el género. Y aquí
ponen, por ejemplo, Model of Jacobson, así, no lo explican, ajá, nada más ponen un ejemplo. Ok, aquí está, development, ¿sí? Y hacen un chorizo, ponen todo un chorizo de lo que contiene un libro, pero no está viendo ninguna explicación, ¿sí? Nada más, ok, yo vi el índice y yo estoy poniendo todo lo que tiene el libro sin hacer ninguna explicación descriptiva de un libro, ¿no? Es lo que estamos viendo, por lo cual hay que hacer todo un material con base en eso. Y ensayo fue un prototípico de los 10 casos que se tomaron como muestras de los errores más comunes. Y la conclusión, ¿no? Ponen sus conclusiones, pero unas conclusiones que no van ligadas a lo que es el libro, sino sus conclusiones de otra cosa. Entonces también hay que manejar géneros. Ponen aquí las muestras de lo que según ellos, este es uno de los ensayos, ¿no? Ponen su muestra de lo que según ellos describieron, pero en realidad te están describiendo: my book contains our neighborhood. Mi libro contiene, la primera unidad es our neighborhood, ¿no? Y luego, a new neighborhood, we like this school, losing friends, visiting a library, te lo van enunciando y no te van describiendo absolutamente nada. No hacen ningún análisis y muchas veces ni siquiera cae dentro del rango descriptivo. Ahí ponen también otro ejemplo, ¿sí? De su libro, de lo que contiene el libro, sin hacer ningún análisis. Bueno, se les da un feedback a los alumnos, que el feedback de alguna manera sí es importante siempre dar un feedback. También contamos con rúbricas, ¿no? Pero como justamente era un pre-ensayo, pues aquí ellos no sabían cómo iban a ser evaluados. Realmente queríamos nosotros tener una idea de todas las carencias de los maestros, ¿no? Que tienen en los géneros descriptivos y de lengua. Ok, bien, entonces los errores comunes detectados dentro de la gramática: siempre común denominador, verbos modales, posesivos, errores de apóstrofe, adjetivos, uso de sustantivos, uso de pronombres, orden de palabras, uso de tiempos de verbos incorrectos, léxico, errores de escritura, interferencia de la lengua 1 y problemas lingüísticos, discurso académico, cohesión y coherencia, carencia de jerga docente, falta de conocimiento de género de escritura académica. Yo creo que esto es bastante como para hacer muchísimo material, porque no nos vamos a dar abasto, porque hay muchísimas cosas en que enfocarte con todas estas errores comunes detectados. ¿Qué pasó en las estructuras discursivas? No hay un establecimiento de introducciones, ¿sí? Hay que establecer introducciones. No habían conclusiones o las conclusiones no tenían nada que ver porque era lo que ellos pensaban, intuían y demás, que pues no es una conclusión de un resultado de algo que ellos hicieron, ¿no? Y citas, no citaban o citaban mal o no citaban utilizando formato APA. Muy bien, entonces, para ello, ¿qué se tiene que hacer? Eso fue el pretest, ¿ok? Bueno, hay que pensar en los materiales. ¿En quién me basé? En Diane Larsen Freeman. ¿Por qué? Porque ella se enfoca a lo que es forma, estructura, form, meaning and use. Ajá, que es forma, significado y uso. Es muy importante. ¿Dentro de qué? Dentro de un contenido, dentro de un contexto basado en contenidos. Pero eso es muy importante. Entonces, perdón, no la pasé español, pero aquí sí se los puedo explicar. Tiene en la forma y en la estructura debe de haber una morfosintaxis y patrones léxicos, ajá, fonémicos y patrones fonémicos y gramémicos, ajá, de fonemas y gramemas. Luego, en la parte de significado y semántica debe de haber significado léxico y significado gramatical, ¿sí? Y finalmente, en el uso, en la parte pragmática, debe de haber un contexto social, que es muy importante, debe de haber un contexto de discurso lingüístico y un contexto acerca de las presunciones. Este material
Yo tuve también otro VLO, objeto virtual de aprendizaje, pero este fue hecho por la maestra Gabriela Ruiz de la Rosa, que está presente aquí, y una servidora, y este es el que se va a implementar, justo porque estamos viendo, y como ya les comentaba, que una de los errores más comunes era el uso de posesivos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un objeto virtual. Tenemos toda una explicación, o sea, vamos por la lógica de Diane Larsen Freeman, que for, meaning and use. Entonces, primero tenemos la forma, luego aquí tenemos los ejemplos, ¿sí?, de cómo usar posesivos, y luego el use, el uso. ¿Cómo se usa? En un contexto basado en lo que el maestro le interesa, lo que el maestro sabe. Este fue uno que hicimos también y que tiene que ver con María Montessori, y lo pensamos para los maestros justo de la especialización, porque son maestros en servicio. Entonces, no le vamos a poner Tommy's in New York, porque nada que ver. O sea, si te vas a dedicar a hacer un material que es totalmente de lengua o para reforzar la lengua, tiene que estar dentro de un contexto social, cultural y educativo, ¿no?, que tenga relevancia con los contenidos de la especialización. Entonces, bueno, pensamos en uno así, justo para práctica de posesivos, ¿sí? Este es el ejemplo de línea, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Es importante comentar que debido a problemas de tiempo, los participantes realizaron el posensayo, pero sin ser cuidadosos en el sentido de reescribirlo desde el inicio. O sea, el tiempo también que se tuvo para esa investigación fue breve. Se necesita más tiempo porque se pueden sacar muchas cosas muy buenas de este tema. Idealmente los participantes tenían que reescribir todo el posensayo para revisar si el material creado, que fueron los objetos virtuales de aprendizaje, funcionan o no. Y algunas veces hubieron problemas de comunicación. Cuando la comunicación es en línea, muchas veces tiende a haber problemas en la comunicación, y sobre todo si se habla de una investigación hay que ser totalmente cuidadosas. Las cosas hubiesen cambiado si hubiera sido de cara face to face, hubiera sido otra cosa. Los resultados pudieron haber sido más distintos si las instrucciones se hubieran dado de manera presencial y si los materiales se hubieran practicado de manera presencial también. Esto ya sabemos, ¿no? Y de alguna manera es evidente que los resultados siempre van a cambiar, sobre todo cuando se cursa un programa en línea, porque también el grupo, todo cambia. Y se puede mencionar que entrevistar a 3 estudiantes que necesitan mejorar fue de utilidad. Después se entrevistaron a 3 estudiantes, eso fue de mucha utilidad para mejorar esta investigación, pero hay otros factores que juegan un papel principal, como son el conocimiento, experiencias previas que tienen los alumnos, nivel de inglés, actitudes y entornos culturales, que juegan un papel principal para tener mejor resultados en la lengua meta, en la lengua extranjera. ¿Sí? Y esto es todo de esta investigación. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.